Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Miguel Rodríguez y junto a mi compañera Juliana Sofía Montañez vamos a proceder a explicar el tema de sostenibilidad de proyectos. Y vamos a iniciar con la presentación. Bueno, para iniciar con nuestra presentación, vamos a abordar el tema de la definición de sostenibilidad, lo cual nos recorrimos a la definición de sostenible y sustentable, lo cual muchos autores lo definen como sinónimos. Por tal razón, nos recorrimos al diccionario de la Real Academia Española, lo cual define como sustentable como sustentable, sí, como que se puede sustentar o defender con razones, y sostenible lo define como que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Como principal diferencia entre estos dos, que coinciden muchos autores, es que sostenibilidad indica el alcance y desarrollo de un equilibrio social, ambiental y económico, mientras que sustentabilidad, aparte de abordar los temas anteriormente mencionados, presenta el hecho de mejorar la calidad de vida de la población sobre quien repercute estos proyectos desarrollados. ¿Vale? Partiendo de allí, se llega al término de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, el cual, eh, el cual recae en el conjunto de actividades que desarrollan los actores que influyen sobre este proyecto, los cuales tienen una responsabilidad en el impacto ambiental, social y económico hacia la población que se ve vulnerada al desarrollo de este proyecto. ¿Vale? Entonces, en este equilibrio social, económico, ambiental, eh, se busca un manejo ambiental siguiendo los siguientes ítems que ven en pantalla. El primero, que no se puede gastar un recurso renovable superior a los periodos de su regeneración. El segundo, la producción de contaminantes no puede ser superior a los periodos de reciclaje neutralizado absorbido por el medio ambiente. Y por último, ningún recurso renovable se aprovechará más que el lapso del desarrollo de sus recursos limpios y renovables que puedan suplir a estos. Bueno, como anteriormente lo mencionamos, la sostenibilidad de un proyecto recae principalmente en estos tres factores, en estas tres dimensiones: el social, el ambiental y el económico. Anteriormente ya dimos como un check, un repaso del ambiental, que es el manejo de los recursos naturales, como anteriormente les mencionamos, de cuáles deberían ser las disposiciones respecto al manejo de estos recursos. Cada dimensión, como pueden ver en pantalla, recae en unos subíndices. Procederemos a explicar cada dimensión. Listo, entonces, en la dimensión ecológica o ambiental o medioambiental, como vemos en pantalla, recae principalmente en la capacidad de regeneración que tienen los recursos naturales y la capacidad de carga de estos respecto al hecho de consumo o influencias antrópicas. Entonces, en consumo, pues evidentemente vemos que los distintos productos que desarrollan las industrias, su principal materia prima recae en los recursos naturales. Y en influencias antrópicas es básicamente la mano del hombre respecto a la naturaleza. Entonces, en muchos casos, la vertiente de contaminantes al río, el CO2 y distintos factores contaminantes que nosotros producimos en nuestro día a día. Entonces, allí también eh, se desarrolla otro concepto, que es la capacidad de carga que tienen estos paisajes y estos ambientes. Que, como anteriormente lo mencionamos, la capacidad de regeneración de los recursos fósiles y entre otros. Bueno, en la dimensión social repercute principalmente en la brecha social que hay entre las distintas eh, clases dentro de una población. Eh, Brechas sociales que se definen principalmente en la capacidad de consumo que tiene cada individuo. Entonces, esta capacidad de consumo por lo general muestra la calidad de vida que tiene este individuo. Entonces, mientras más capacidad de consumo tenga,
este individuo se ve en mejores condiciones de vida que el individuo que no puede tener esta capacidad de consumo. Entonces, teniendo esto presente, se busca proteger al consumidor mediante los siguientes ítems: una satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, asegurar la producción y distribución de productos, suministrar la información, variedad y diversificación de productos, representación de las necesidades del consumidor, reparación respecto a reclamos y dificultades de recibir un bien y servicio, y ambiente saludable y sustentable. Listo, en el aspecto económico, es un ambiente de difícil desarrollo, puesto que se basa principalmente en el hecho de consumo y compra. En tiempos remotos, en tiempos pasados, se veía que estas materias primas para el desarrollo de productos y servicios se veían como algo infinito, como algo que nunca se iba a acabar. Entonces, por eso se veía un factor viable el hecho consumista, el hecho de que se daña y tú compras otro y ya todo está bien, porque se veía estos factores de recursos como infinitos, pero hoy en día vemos que estos recursos no son infinitos. Entonces, por eso es la necesidad de desarrollar proyectos sustentables en estos tres ámbitos: económico, medioambiental y social. En un tiempo pasado simplemente se veía un desarrollo económico y yo ganaba mi dinero, pero no había un equilibrio ambiental. Entonces, esto se busca en esta economía. Claro que hay que tener presentes que hay recursos que son de más fácil extracción que otros, y otros que son renovables y que no son renovables. Entonces, esto influye directamente en el valor de estos productos o servicios según el recurso que se está utilizando para brindar este producto o este servicio. Vale, entonces seguimos. Entonces, sostenibilidad en cifras. La sostenibilidad en cifras, podemos ver muchísimas cifras respecto a este ítem. Entonces nosotros quisimos mostrar esta, que es las emisiones de dióxido de carbono per cápita de Latinoamérica, lo cual repercute básicamente en las tres dimensiones, puesto que esto afecta en la salud de la población, creando un aspecto negativo en el ambiente social. Obviamente en el aspecto económico, que muchas empresas son creadoras de este dióxido de carbono, y en el aspecto ambiental, pues porque repercute directamente en el CO2 de la capa de ozono y el calentamiento global. Podemos ver acá que Estados Unidos, como potencia, pues es el que más produce emisiones de dióxido de carbono. Por otra parte, tenemos acá en cifras el área forestal de Colombia y otros países. Entonces, podemos ver que, supongamos en el caso de Brasil, que tiene una amplia zona del Amazonas, podemos ver que está decayendo este ítem. Eh, por otro lado, en otras regiones aumenta, como en China y Cuba, y este es un ámbito que repercute directamente en la dimensión ambiental, puesto que el área forestal ayuda a la disminución del calentamiento global, a la mejoría de la salud de la población, entre otras muchas cosas. Entonces sería un factor fundamental para estudiar en esta sostenibilidad de proyectos. Por otro lado, como anteriormente mencionamos, paridad de poder adquisitivo en Colombia y otros países. Entonces, como lo dijimos, entre mayor poder adquisitivo tenga, pues en general se va a poder tener una mejor calidad de vida, en general, por decirlo así. Entonces podemos ver que un país potencia como lo es Estados Unidos, pues su población en general podemos decir que vive mejor, y esto lo podemos identificar en esta gráfica, mientras que en otros países como Colombia vemos que nos sube tan rápidamente este factor, y lo vemos en la inequidad que hay en el país, donde las brechas sociales son muy marcadas, donde los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Entonces, la idea de este equilibrio es buscar disminuir esta brecha social. Bueno, continuando, seguimos con nuestro siguiente ítem, que es la evaluación sostenibilidad del proyecto. Entonces, para lograr una evaluación eficaz, nos vamos a basar en estos 7 ítems que mencionaremos a continuación. El primero, el compromiso. Entonces, es el compromiso
como tal del proyecto durante su desarrollo. El segundo ítem, la población. Nos preguntamos si la población se ha visto afectada o ha cambiado en algo el desarrollo de sus actividades durante la culminación y a largo plazo el desarrollo de nuestro proyecto, el medio ambiente. Evaluar, preguntarnos si a largo plazo el medio ambiente se ha visto cambiado o ha visto algunas implicaciones sobre él. La economía, pues claramente la viabilidad del proyecto y la economía de la región, si se ha visto vulnerada, si se ha visto cambiada, si ha mejorado. Quinto, actividades tradicionales y no comerciales. Eh, la afectación de la vida cotidiana de la población, si se ha cambiado, si tienen presente que va a cambiar y ellos aceptan. Arreglos institucionales y mecanismos de gobierno. Entonces, son las reglas, leyes, decretos que aplican sobre ellos durante el desarrollo de su proyecto, las cuales pueden tener incentivos o algún tiempo de programas o fechas estipuladas. Y por último, séptimo, que es la síntesis y aprendizaje continuo, que básicamente es la retroalimentación y y enriquecimiento del desarrollo que se hizo, las ganancias y los puntos positivos y negativos que se tuvieron durante el desarrollo del proyecto. Entonces, guiándonos de estos 7 ítems, podríamos evaluar la sostenibilidad de un proyecto. Bueno, respecto al estudio de impacto ambiental, esto busca básicamente, tiene como objetivo evaluar, identificar y detectar los impactos ambientales y proponer medidas de mitigación ante estas consecuencias negativas. Recomendar posibles formas de que este impacto en el medio ambiente sea nulo o se pueda mitigar al máximo. Listo. Como reglamentación, en primer lugar tenemos la norma ISO 21500, la cual titula cómo estandarizar la gestión de proyectos en la empresa, la cual busca implantar una dirección global en la gestión y manejo de proyectos. Entonces dan una metodología, un paso a paso, una forma de seguir y de desarrollar, desarrollar o gestionar los proyectos. Como siguiente norma tenemos la ISO 140000, la cual se enfoca principalmente en la gestión ambiental de las empresas, enfocada hacia el impacto ambiental que estas pueden generar, reduciendo costos y mejorando la eficiencia de estas, alcanzando una mayor competitividad de las empresas. Y por último tenemos la ISO 260000, la cual guía la responsabilidad social por parte de las empresas. Tiene como propósito fomentar que las organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es una obligación fundamental para cualquier organización. Y eso es todo, amigos. Buenas tardes, compañeros. Vamos a seguir con la exposición y vamos a hablar acerca del plan de compensación ambiental. Para tener un buen plan de compensación ambiental tenemos que saber qué es la compensación ambiental. Esta consiste en reparar de igual manera las distintas alteraciones, ya sean negativas o positivas, en el ámbito ya sea social o ambiental, ocasionadas por el desarrollo de una obra o de un proyecto sobre el medio ambiente en donde ésta se encuentra. Estas alteraciones negativas no pueden ser corregidas, ni evitadas, ni mitigadas o sustituidas porque conllevan a la pérdida de la biodiversidad. Y esta pérdida de biodiversidad conlleva la transformación y degradación del paisaje, que es lo que no queremos en estos casos. Bueno, para poder entender bien un plan de compensación ambiental debemos seguir los siguientes pasos que se encuentran en el diagrama. Primero, las metodologías, que son guías o manuales que nos ayudan a tener unos buenos pasos para nuestro plan de compensación ambiental. La reglamentación, que son las que nos dan los lineamientos de cómo hacerlo y cómo basarnos.
La implementación, que es cuando aplicamos nuestro plan de compensación ambiental y obtenemos resultados. El seguimiento y monitoreo, que es cuando dichos resultados los verificamos para poder tener resultados en cuanto a los que ya teníamos. Y la retroalimentación para ver en qué parte fallamos y cómo podemos hacer más óptimo nuestro plan de compensación ambiental. En esta parte de análisis de estudio social y ambiental vamos a hablar qué se analiza y qué se busca en un estudio ambiental y en un estudio social. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que los estudios ambientales y sociales tienen la característica en común de analizar cosas muy similares que afectan a la comunidad en general, básicamente en la dinámica de la población, los recursos naturales que se encuentran en esta zona y cómo estos interactúan entre ellos. Asimismo, tenemos que hacer un análisis técnico-científico donde ambos buscan identificar, predecir y evaluar los impactos positivos o negativos que producen una o más variables en este entorno. La una o más variables en este entorno se pueden tomar como el proyecto o las actividades que estamos realizando nuevas. Bueno, este tipo de análisis en estos estudios también nos ayuda a verificar cómo se encontraba antes este entorno del proyecto y cómo se encuentra después del proyecto. Nos ayuda a tener como un punto de comparación para verificar en qué sirvió y en qué afectó nuestro proyecto a su entorno y cómo podemos arreglarlo. Para saber cómo podemos arreglarlo vamos a tener el siguiente tema, que son las medidas de manejo ambiental. Entonces, primero vamos a saber qué son las medidas de manejo ambiental. Estas son acciones que podemos tomar para prevenir, mitigar, corregir o compensar todos los impactos que son generados por un proyecto o una actividad en su entorno. En estas medidas se encuentran las principales, que son las que vemos en pantalla: las medidas de prevención, las medidas de mitigación, las medidas de corrección y las medidas de compensación. Entonces, para iniciar, las medidas de prevención son también llamadas medidas protectoras, ya que evitan la aparición de efectos negativos en el ambiente y son aplicadas antes de iniciar todo el proyecto. Un ejemplo para esto puede ser una industria que aplique un diseño adecuado para el vertimiento de grasas, aceites y residuos líquidos en las fuentes hídricas. ¿Sí? Entonces ellos pueden aplicar un diseño para evitar la contaminación de las fuentes hídricas que se encuentran a sus alrededores. La siguiente medida es la medida de mitigación. Estas medidas se aplican cuando ya se están viendo efectos negativos en el ambiente y son acciones que ayudan a disminuir la magnitud de los impactos que se están dando en su entorno. Un ejemplo de este puede ser la disminución del área de intervención o de control, ¿sí? Como por ejemplo en una represa que está siendo intervenida para una hidroeléctrica, se están dando muchos efectos negativos en su entorno. Entonces, ¿qué se puede hacer para mitigar esto? Tomar menos espacio de la represa para generar la electricidad por medio del agua para tener menos efectos negativos. La medida número 3 es la medida de corrección. Estas medidas se aplican cuando ya los efectos son un poquito altos y son acciones que van a lograr anular el impacto que se está generando y va a hacer que el entorno sea recuperable. Por ejemplo, una construcción de paso para la fauna. Entonces, esto se hace cuando tenemos vías o cuando tenemos autopistas muy grandes y no queremos dar un impacto muy grande a la fauna que está en este entorno. La cuarta medida es la medida de compensación. Estas medidas es cuando ya no se pueden ni anular, ni evitar, ni mitigar todos los efectos adversos en nuestro ambiente. Entonces, sí vamos a tener estas acciones para contrarrestar la alteración que hicimos en el medio ambiente. Por ejemplo, en un entorno en donde el proyecto generó deforestación, vamos a hacer una reforestación con especies nativas para ayudar a este lugar afectado. Bueno, también vamos a revisar qué parte nos rige y qué parte regula este tipo de actividades. Para eso vamos a hablar de la ISO 37101. Es una norma para la gestión sostenible en las comunidades donde se aplica y se establece el sistema de gestión para un desarrollo sostenible, apoyando claramente a las comunidades en sus contextos
económico, social y ambiental. Estas normas son diseñadas para ayudar a todo tipo de comunidades para tener sus desarrollos sostenibles, mejorando la contribución de las comunidades para nuestro desarrollo. Bueno, estas normas no discriminan las comunidades ni por su tamaño, ni por su estructura, ni por su tipo. Es decir, cualquier comunidad que quiera aplicar un proyecto sostenible puede regirse por esta norma. Estas son utilizadas en su totalidad por todas las comunidades. Para poder tener un ejemplo, podemos irnos a la ciudad de Hangzhou, en China, donde hace algunos años empezó a implementar la norma ISO 37101, ya que quería ser una comunidad sostenible para ser innovadora, abierta, tener un mejor desarrollo económico, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y asimismo reducir el impacto ambiental que se está generando por todo lo anterior. Bueno, después como de varios años pudimos verificar que estas normas ayudan bastante a la gobernanza social, los servicios públicos, a esbozar mejor qué tiene que hacer cada persona o cada departamento que hace parte de esta ciudad para contribuir al desarrollo sostenible y evitar tantos efectos adversos en el ambiente. Bueno, esta ciudad, ¿por qué quiso implementar esta normativa? Lo quiso hacer porque quiere ser un ejemplo a seguir en cuanto a lo ambiental y a un buen desarrollo económico en China. Bueno, y para concluir, podemos decir que el medio ambiente se ha vuelto el eje fundamental en el desarrollo de las actividades del ser humano, ya que nosotros como humanos hemos generado acciones que han impactado bastante fuerte al ambiente y por eso necesitamos analizar a fondo nuestras acciones antes de desarrollarlas, para evitar tanta repercusión negativa en estos desarrollos. Asimismo, vamos a tener desarrollos de proyectos sostenibles donde se debe estudiar cada dimensión y analizar cada impacto sobre el entorno por un análisis para determinar también qué posibles soluciones podemos tener para evitar, mitigar, contrarrestar y corregir todo lo que estemos haciendo en todos los contextos, ya sea social, económico y ambiental. Muchas gracias.